Qué bueno es estar en esta noche. Y bueno, queremos en este momento aprovechar el tiempo, aprovechar el momento porque queremos comunicar la palabra. El Señor ha puesto una palabra para poderla compartir con ustedes. El día de ayer esta palabra comenzó a resonar en mi corazón y tratando de rumiar la palabra y tratando de meditar. Y hoy ya viendo y analizando la palabra muy detenidamente, nos podemos dar cuenta que tenemos un Dios que se identifica con su pueblo, un Dios que se identifica con su creación, un Dios que manifiesta empatía a la vida del ser humano. Yo no sé cuántos de los que nos encontramos en este lugar somos empáticos, no sé cuántos en algún momento somos sensibles a la necesidad que atraviesan aquellas personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé si usted manifiesta esa empatía, no sé cuántos en algún momento podríamos caracterizarnos por ser empáticos, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca de la empatía, precisamente, y bueno, una de las definiciones que podemos encontrar acerca de lo que es la empatía, se dice que es la característica de poder identificarse con otra persona. Imagínense, es la característica, esa cualidad que tiene toda persona que es empática, de poderse identificar con aquella persona que puede estar a su alrededor. Dice, es entender sus problemas y emociones. A veces nos pasa, no sé si en algún momento le ha sucedido a usted que a veces no logramos entender o comprender a alguien en la situación, en la etapa, en el proceso por el que aquella persona está atravesando, porque hay algunas situaciones en donde nos es bastante fácil y nos es bastante familiar el podernos identificarnos en ese proceso, identificarnos en esa situación, pero hay algunas que probablemente porque quizás la causa es que nosotros no hemos experimentado algo similar. Y a veces nos cuesta probablemente entender y podernos familiarizar con aquella persona, porque no siempre nosotros vamos a ser personas empáticas. En algún momento no vamos a lograr entender a las personas. Pero la diferencia de nosotros es que nuestro Dios, Él sí manifiesta esa empatía. Tenemos ese Dios que sí se puede identificar con el ser humano independientemente el proceso, la situación, el problema o la circunstancia que puede estar atravesando aquella persona. Dios sí sabe, mis hermanos amados, identificarse con aquellos que sufren, con aquellos que padecen, con aquellos que lloran. A veces nosotros probablemente no logramos entender y quisiéramos probablemente manifestarle a alguien fortaleza, quisiéramos nosotros compartirle a una persona probablemente fuerzas, ánimo, pero de repente vemos que aquella persona llora. De repente vemos que aquella persona sufre y padece por diversas situaciones que puede estar atravesando en su vida. Y de repente nosotros no logramos entender o no logramos identificarnos del todo con aquella persona. Y a pesar de que a nosotros nos cueste muchas veces entender a alguien en su dolor, en su situación, este Dios al cual nosotros servimos, Él manifiesta esa empatía para cada uno de nosotros. Por eso quiero que por favor me acompañe con su Biblia. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 5. Cada vez que nosotros abordamos los evangelios, cada vez que nosotros vamos a los 4 evangelios, siempre nos vamos a ver y nos vamos a topar con la población con la que Jesús estuvo tratando.
Y precisamente Jesús se topó con una población necesitada. Jesús se topó con una población, mis hermanos amados, que estaba urgida de una intervención. Jesús se topó con una población que necesitaba la asistencia de alguien. Tristemente, y en algunas transmisiones y en algunos mensajes hemos comunicado que varia de la población en épocas de Jesús se encontraba abandonada por los líderes religiosos. Varia población experimentaban quizás la indiferencia de los líderes religiosos que no lograban entrar al camino de esta gente necesitada. Pero ese Dios que manifiesta empatía, ese Dios que conoce el dolor y ese Dios que conoce el sufrimiento o el pesar que atraviesa el ser humano, es el que sí, mis hermanos amados, puede entonces entender los problemas, las enfermedades y cualquier crisis que el ser humano pueda estar atravesando. Capítulo 5, verso 1 de Juan, dice la Escritura: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El verso 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos, preste atención al texto, dice, en este pórtico, dice, yacía una multitud de enfermos. Preste atención a ese énfasis que hace Juan al decir que había una multitud de enfermos. Es decir, no eran unos cuantos enfermos, no eran unas cuantas personas necesitadas, sino que el evangelista está diciendo que en ese pórtico de Betesda yacía una multitud de enfermos. Habían ciegos, cojos y paralíticos, y todos esperaban algo sobrenatural. Dice, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad, dice la palabra, que tuviese. Pero el verso 5 entra en escena un personaje, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Preste atención a esto. Esto es impresionante ver, hermanos amados, la prolongación de años, no de días, que este hombre padecía, que este hombre se encontraba postrado. Dice la palabra, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, dice, supo que llevaba ya mucho tiempo, así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Aquí entra entonces en acción ese Dios empático, ese Dios que se identifica con el dolor, ese Dios que se identifica con la necesidad, ese Dios que se identifica con el sufrimiento, ese Dios que puede identificarse cualquiera que sea la situación que nosotros podríamos estar atravesando. Sigue diciendo el texto, versículo número 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el verso 9, algo impresionante sucede. Y al instante, aquel hombre, dice la palabra, que fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y hace énfasis el escritor diciendo que pues era un día de reposo. Entonces, mis hermanos amados, en esta noche queremos precisamente resaltar esa característica, esa cualidad, esa
peculiaridad que tiene nuestro Dios, ese Dios al que nosotros servimos, ese Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra confianza, ese Dios que sí puede entendernos, ese Dios que sí puede entender su dolor, ese Dios que sí puede conocer y sí puede identificarse en su pesar, ese Dios que sí puede, mi hermano amado, entenderle a usted cuando usted llora, cuando de repente alguien le pregunta y le dice: ¿por qué lloras? Recordemos el caso de Ana. El Cana le pregunta a Ana diciéndole: Ana, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que no sé cuántos hijos le menciona ahí? No lo recuerdo. ¿No te soy yo más que mejor que 10 hijos? O por dar un dato. Aparte de esto, el Cana era un hombre que proveía a las diversas necesidades en la vida de Ana. Pero a pesar de la situación y a pesar de la comodidad en la que se encontraba Ana, era una mujer que sufría. Era una mujer que padecía la reprensión que había en sí mismo, padecía el bullying que le hacía su rival Penina, y era una mujer que lloraba. Y era una mujer que, a pesar del sufrimiento que ella estaba atravesando, su esposo no la podía entender. Por eso le decía al inicio, hay situaciones donde es probable que nosotros como humanos, por más que querramos ponernos en los zapatos de alguien, quizás nunca les vamos a poder entender, quizás nunca les vamos a poder comprender. Y quizás nuestras palabras, por mucho que nosotros podamos dedicarle tiempo a dar consejería a alguien, para animarle, para fortalecerle en la fe, para que la persona se sienta apoyada en algún momento, quizás, no sé a cuánto nos ha pasado, que pareciera como que nuestras palabras no hicieran efecto en esas personas. No porque nuestras palabras estén vacías, sino sencillamente porque nosotros no logramos entender a esa persona. Es decir, porque lo que esa persona está atravesando es una necesidad quizás tan profunda, quizás es una necesidad, mis hermanos amados, tan fuerte que por más que hagamos el esfuerzo de querernos identificar, no lo vamos a poder hacer. Pero hay un Dios que sí puede entendernos. Hay un Dios al cual usted le sirve. Ese Dios en el que cada uno de nosotros hemos puesto nuestra confianza. Él sí puede entendernos y Él sí conoce cada etapa, cada proceso, y quizás podríamos decir, tal como vamos a empezar a ver la vida de este personaje que podemos ver acá en el capítulo 5 de Juan. El Señor conoce quizás lo prolongado, lo extenso que ha sido el proceso de dolor, el proceso de sufrimiento que usted en algún momento podría estar atravesando, o en algún momento podría usted atravesar, porque muchas veces la palabra que Dios nos da es una palabra preventiva. A veces la palabra viene a darse a tiempo, fuera de tiempo, y una palabra también preventiva para las diversas etapas de la vida que a nosotros nos tocará que enfrentar. Jesús conocía que este hombre posiblemente era un hombre que había caído en una frustración, había caído en depresión, un hombre que, a pesar de que había hecho varios intentos, porque el texto nos muestra que de repente descendía un ángel, y ese ángel venía a remover el agua que se encontraba en el estanque de Betesda. Y la escritura nos muestra de que el primero en poderse zambuir, en poderse meter en ese estanque, independientemente de la enfermedad, independientemente de la situación que estuviera atravesando aquella persona, era curada, quedaba completamente sana. Y la pregunta es, quizás el texto es muy corto y no nos presenta un panorama más amplio al poder pensar cuántas veces
pudo haber descendido el ángel. ¿Desde hacía cuántos años que aquel hombre, porque el hombre tenía 38 años de estar postrado con esta enfermedad? ¿Desde hacía cuánto tiempo este hombre se encontraba a la orilla de este estanque, esperando poderse meter en esa agua, que había algo sobrenatural cuando el ángel descendía y las personas podían introducirse y quedaban sanadas? Pero cada intento que este hombre hacía, se daba cuenta de que él fracasaba. Se daba cuenta que todo intento era fallido. No lograba llegar con rapidez, porque habían otros que se precipitaban, habían otros que lograban introducirse antes que él. Y este hombre quizás había pensado hasta cierto modo, quizás después de tantos intentos fallidos, después de tantos intentos, después de probar varias veces y ver que en cada uno de ellos fracasaba, ver que cada uno de ellos él llegaba tarde, probablemente aquel hombre se encontraba frustrado. Y quizás a la mente de él pudieron haber llegado pensamientos al pensar que así iba a morir, quizás así iba a terminar su vida. Verse en esa ruina, verse en esa condición quizás miserable a los ojos de él y probablemente a los ojos de las demás personas. Probablemente este hombre, mis hermanos amados, después de tener tantos años de estar postrado, él pensó que sus últimos días los iba a continuar viviendo bajo esa misma situación o bajo esas mismas circunstancias. Sin embargo, es bien interesante cuando nosotros vamos al texto, porque podemos ver, podemos identificar en el versículo número 6, oiga esto. Oiga lo que dice la palabra. En el verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado. Es que, mis hermanos amados, si hay algo que nosotros necesitamos entender en esta noche, es que tenemos a nuestro lado o tenemos a nuestro favor un Dios que se identifica en nuestra necesidad. Tenemos a un Dios que no es indiferente a la situación que nosotros atravesamos. Tenemos a un Dios que no pasa por alto el proceso, la situación, el sufrimiento, el dolor, el pesar que nosotros podríamos estar atravesando. Jesús conocía, porque dice aquí el verso 10, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Jesús conocía cuánto tiempo este hombre hacía que se encontraba con esta enfermedad. Ahora le pregunto en esta noche, ¿será que el Señor no conoce? ¿Será que el Señor pasará por alto esa necesidad que usted tiene? ¿Será que el Señor ignorará esa etapa, ese proceso, esa situación por la que usted atraviesa? ¿Será que esos pensamientos que en algún momento llenan nuestra mente de dudas al decir, saber si el Señor se va a acordar de mi necesidad, saber si Dios me va a resolver este problema, saber si el Señor va a escuchar mi oración, mi clamor? ¿Cuántas veces a nosotros nos llegan ese tipo de pensamientos? ¿Cuántas veces nosotros somos minados por ese tipo de ideas, al pensar como que Dios nos ha abandonado, al pensar como que Dios no piensa en nosotros, como que fuéramos una generación olvidada de parte de Dios? ¿Cuántas veces el enemigo quiere minar nuestra mente al decirnos: el Señor se olvidó de ti, eres un caso perdido? ¿Cuántas veces quizás llegan voces extrañas a nuestra mente al decirnos: tu problema no tiene solución? Este hombre, al ver ya los años tan extensos, al ver el problema que se había prolongado por mucho tiempo y no encontrarle solución, no encontrarle salida, es probable de que este hombre pensó que así iba a morir.
Es probable que este hombre pensó que bajo esa condición tan miserable, él así iba a morir. Probablemente él pensó que había sido sentenciado en esta vida a llevar una vida de dolor. Probablemente este hombre paralítico pensó que había sido sentenciado a una vida de sufrimiento. Pero yo quiero decirle, mi hermano amado, que se encuentra en este lugar, y aquellos que nos escuchan a través de esta transmisión, yo quiero decirles, quizás a nuestra mente pueden llegar ese tipo de pensamientos, quizás al no ver la solución del problema, probablemente al no ver la salida de esa situación que se está extendiendo, se está prolongando. ¿Cuántas veces quizás el enemigo puede minar nuestra mente al decir tu problema no tiene solución, tu problema no tiene salida, te vas a morir con este problema, no vas a salir de esta situación? ¿Cuántas veces podríamos nosotros escuchar ese tipo de expresiones que vienen precisamente a minar nuestra mente y en algún momento nos hacen dudar del poder de Dios y nos hacen tambalear en nuestra fe? Este hombre, en el verso 6, dice la palabra: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Hubo alguien que tuvo compasión de él. Hubo alguien que fue movido a misericordia. Ese Dios, mis hermanos amados, que es empático. Ese Dios que puede entender el dolor. Ese Dios que conoce el sufrimiento. Ese Dios que, a pesar de que nosotros muchas veces seamos fuertes, porque ¿cuántas veces nosotros, mis hermanos amados, tomamos una actitud en donde queremos ser fuertes, en donde no queremos manifestar lo que nos pasa, lo que nos duele, lo que padecemos, lo que sufrimos muchas veces nosotros? Quizás no queremos manifestar a nuestra familia, a las personas que están a nuestro alrededor, porque no queremos que entren en preocupación, porque no queremos afligirlos, porque no los queremos cargar. ¿Cuántas veces nosotros preferimos mejor guardar silencio? Y quizás nosotros nos estamos mortificando internamente y estamos sufriendo por ese proceso en el que nos encontramos. Pero ese proceso en el que usted padece, en el que usted sufre, y aunque nadie se haya dado cuenta de que usted está sufriendo, o que en algún momento usted ha estado llorando en la soledad, ¿verdad? Probablemente en las noches cuando todos están descansando, cuando todos están reposando, y de repente usted a la orilla de su cama, ahí junto a su almohada, usted está llorando, se derraman y rodan sus lágrimas por sus mejillas como resultado de esa carga, de ese problema, de esa situación que usted está atravesando, y quizás nadie se ha dado cuenta. Pero ese Dios que manifiesta empatía, ese Dios, mis hermanos amados, que puede identificarse con el dolor, con el sufrimiento, conoce y ha visto todas esas veces que usted ha padecido. Él conoce todas y cada una de esas noches, quizás de desvelo, esas noches cuando a usted se le va el sueño, cuando usted probablemente, mi hermano amado, al pensar en el problema, al pensar en la situación que está atravesando, usted sufre y usted padece, pero no quiere poner a nadie en preocupaciones y prefiere mejor callar. Ahí está ese Dios, tal como lo dice acá la palabra, cuando Jesús lo vio acostado. ¿Cuántas veces el Señor le ha visto a usted cuando padece, cuando sufre? Y quizás hay situaciones en donde nosotros sentimos como que esa situación no tiene salida, o como que nunca será una situación de nunca acabar, ¿verdad? Porque hay situaciones, mis hermanos, que parecieran como que son situaciones de nunca acabar. Aún en el caso de esta pandemia pareciera que, y tal como se ha dicho, esta enfermedad vino para quedarse. Esta enfermedad vino para quedarse. Lo único que estamos esperando es que salga la bendita vacuna, que no ha salido, ¿verdad? Porque coronavirus siempre han habido. La diferencia es que este que vino ahora nunca había surgido.
y por esa razón es que están ahí tratando de encontrar la cura. Pero el asunto es que aunque haya venido para quedarse, nosotros sabemos y tenemos a un Dios poderoso, y por eso estamos hablando en esta noche, mis hermanos, que no importa el problema, no importa la adversidad, no importa la lucha, no importa el proceso y no importa cuán extensa sea la situación que usted esté atravesando, este hombre, y para consuelo de aquellos que quizás han estado atravesando ya por un proceso que se les ha extendido por mucho tiempo, para consuelo de usted, este hombre llevaba 38 años. 38 años de sufrimiento, 38 años de pesar, 38 años de estar esperando un milagro. 38 años, mis hermanos amados, de esperar un cambio, de poder experimentar algo diferente, algo distinto en su vida. Pero a pesar de la espera, muchas personas dicen que la espera desespera. A veces nos desesperamos de tanto esperar, porque al estar esperando y ver que nada sucede, nos desesperamos, nos inquietamos, y muchas veces en ese estado de espera, muchas veces nuestra fe, nuestra confianza se debilita. Y quizás este hombre se había debilitado en su fe. Quizás este hombre, mis hermanos amados, ya había perdido las esperanzas. Pero a pesar de que él había humanamente perdido las esperanzas, dice la palabra, hablando de ese Dios que manifiesta empatía a la vida del ser humano, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y es que, mis hermanos amados, aquí podemos ver algo impresionante también. Todas esas personas que se encontraban ahí, porque se nos habla de una multitud, esperaban la intervención de un ángel. Ellos esperaban la intervención de un ángel. Otros esperaban la intervención de esa agua milagrosa. Pero en esta noche, mis hermanos amados, cabe resaltar, porque muchas veces hay personas que buscan otras fuentes y buscan otros recursos para encontrar soluciones o salidas a sus necesidades, sin saber que el que les puede dar la solución está al lado nuestro, está con nosotros. Mis hermanos amados, Jesús es más poderoso que cualquier ángel, y Jesús es más poderoso que cualquier agua bendita, ¿verdad? O cualquier agua que puedan traer de cualquier lado. En algún momento podemos ver aún hasta por la televisión el poder promover ciertas sustancias, venga y reciba el rocío del agua o de cierta sustancia traída de Israel, y todos sus males se van a acabar. Nosotros no necesitamos de ninguna sustancia ni de ninguna intervención. Lo único que necesitamos es acercarnos a nuestro Dios, creerle a Él, y cualquier problema, cualquier situación que estemos atravesando puede ser solucionada. Es impresionante cuando nosotros vemos acá el texto. La escritura no nos muestra ninguna otra persona que haya sido sanada, a diferencia de este paralítico de Betesda. Había una gran multitud de enfermos. Leíamos al abordar esa porción de la palabra, pero este fue el único que pudo gozar de ese beneficio de nuestro Dios. Y hay algo bien interesante acá, mis hermanos, en el verso número 7, vayamos por favor. El verso 7, porque a pesar de que Jesús le pregunta en el verso 6, ¿quieres ser sano? La pregunta de Jesús era clara, y la respuesta tendría que ser sí o no. Pero vemos quizás la frustración. Quizás podemos ver en el verso 7 este hombre deprimido, y este hombre quizás olvidado, porque eso es lo que resalta el verso 7. Un hombre que había sido olvidado, un hombre que había sido desamparado,
Un hombre que no tenía a nadie a su alrededor. Yo cuando veo el verso 7 me pregunto, ¿en dónde estarían los familiares de este hombre? ¿Será que acaso ya su familia había muerto? ¿Será que algún conocido, algún vecino, algún amigo de este hombre no tendría amigos, no tendría conocidos? Porque dice el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mis hermanos amados, este hombre básicamente se encontraba abandonado. Se encontraba desamparado. Un hombre que no tenía a nadie que le pudiera asistir. Un hombre que no tenía nadie por él. No había quien por él. Un hombre que se encontraba solo. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido así. Yo no sé si hay alguien que en algún momento se ha sentido solo, se ha sentido abandonado, se ha sentido quizás como que no cuenta con el apoyo de las personas que están a su alrededor. Yo le quiero decir en esta noche, aún si así fuera el caso que usted experimente en su diario vivir, hay alguien por usted. Hay alguien de su lado, hay alguien que quiere identificarse en su dolor, hay alguien que quiere identificarse en su necesidad. Este hombre, mis hermanos, la justificación de él es: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Claro es, este hombre era paralítico. Realmente no sabemos cuál era la condición exactamente que tenía este hombre. Pero al manifestar que era paralítico, definitivamente, quizás tendría la necesidad únicamente de arrastrarse, de moverse probablemente solamente con sus manos. No había quien por él. Una persona que se sentía desamparada, se sentía abandonada, y tal como se lo acaban de mencionar, ¿en dónde estaría la familia de este hombre? ¿En dónde estarían si fuesen sus hijos, sus hermanos, sus parientes? Yo no creo que este hombre no haya tenido familia, pero era un hombre que se encontraba literalmente así, abandonado. Tal como en algunos escenarios lo hemos visto. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a algunos orfanatos o algunos asilos, ¿verdad? Hemos visto en algunos trabajos universitarios que tuvimos que hacer. Recuerdo que nosotros, bueno, en mi caso fui con niños huérfanos, fui a asilo de ancianos. Y al escuchar especialmente en esos lugares, en los asilos de ancianos, poder escuchar el testimonio de algunas personas que su propia familia, sus propios hijos los fueron a internar ahí, porque sencillamente sus hijos no se sentían con la capacidad de poder sostener a aquellos que les sustentaron durante su niñez, durante su adolescencia. Y bueno, también algún trasfondo sin duda podría haber, pero hasta cierto modo pareciera una injusticia, independientemente el trasfondo que pudiera haber en cada caso. Pero es impresionante poder ver el abandono de muchos familiares a sus seres queridos. El poder saber que hay personas que literalmente no hay quien por ellos en esta vida. Porque hay personas que tienden a dar las espaldas a aquellos que son que es su propia sangre. Es triste poder ver esos cuadros. Yo no sé realmente cuál haya sido la condición de este hombre, pero al decir él, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, es porque literalmente ese hombre se sentía desamparado. Aún si hubiese tenido familiares alrededor de él, pero era un hombre que literalmente no había quien por él. Y por eso le repito, yo no sé si en algún momento usted se puede sentir abandonado o abandonada. No sé si en algún momento usted puede sentirse desamparado.
Probablemente en algún momento podríamos sentir que no tenemos a quién por nosotros, pero yo quiero decirle, el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué dice la palabra? Con todo Jehová me recogerá. No importa si en algún momento usted puede ser abandonado por alguien. No importa si en algún momento usted puede ser abandonado aún por su familia y por sus seres más cercanos. Hay un Dios que nunca nos va a dejar. Hay un Dios que nunca nos va a desamparar. No sé si usted dice amén en esta noche, pero ese Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que por el contrario, Él se identificará en nuestra necesidad, en nuestro problema, en nuestra situación. Este hombre se sentía frustrado. Este hombre, mis hermanos amados, había perdido toda esperanza. Imagínense, 38 años. 38 años de estar postrado, de estar en esa condición. Todo apuntaba, tal como se lo había dicho al inicio, todo apuntaba como que este hombre había sido sentenciado para morir de esa forma. Pero si hay algo que es lo que necesito entonces a través de esta palabra comunicarle a ustedes, nunca perdamos la fe. Y nunca perdamos la esperanza, mis hermanos, aun cuando todo se vea contrario, aun cuando todo se vea adverso, aun cuando todo, mis hermanos amados, se vea en contra nuestra. Nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza, porque usted y yo, mis hermanos amados, nos levantaremos para la gloria de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo, mis hermanos amados, que independientemente el problema, independientemente la situación, independientemente lo oscuro que pueda verse, el panorama, la realidad que estemos viviendo, usted y yo nos vamos a levantar. Por eso la motivación y la propuesta de Jesús en el verso 8 es que Jesús le dice a este hombre: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dice: hombre, tienes que levantarte de esta situación. Te vas a levantar y vas a ser restaurado de esta condición en la que había sido sentenciado. Mis hermanos amados, no importa la situación que nosotros estemos atravesando, estemos viviendo, y aún nosotros podríamos sentir que hemos sido sentenciados a llevar ese tipo de vida. Quizás en algún momento podríamos ver que las cosas no nos salen como nosotros lo planeamos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos frustrado porque emprendemos algo y las cosas no nos salen como nosotros las pensamos, como nosotros las planificamos? Y muchas veces sentimos como que fuimos y nacimos para fracasar. Pareciera como que nacimos para que nos vaya mal en esta vida. Pero usted, mi hermano amado, no nació para fracasar. Usted no nació para sufrir. Usted no nació para padecer. Si en algún momento usted está padeciendo o está sufriendo algo en este tiempo, el Señor le dice: es hora de levantarse. Es hora de salir de esa situación. Este hombre llevaba 38 años sentenciado a esa situación, pero el Señor se identificó con este hombre. Jesús entró al camino. Jesús entró, mis hermanos amados, cuando esta multitud de personas quizás se encontraba abandonada por los líderes religiosos. Jesús entró al camino de este hombre. Probablemente el resto de personas no llevaba tanto tiempo como este hombre. 38 años, hermano. 38 años de estar experimentando esta situación. Realmente ya era una condena eso. Ya era una condena, ya no habían esperanzas. Y por eso le decía, este hombre quizás había perdido toda esperanza. Este hombre quizás había perdido la fe. ¿Y cuántos de nosotros, al ver que las cosas no cambian a nuestro alrededor, nuestra fe se debilita? ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a perder la fe y comenzamos a perder la confianza pensando que la situación no va a cambiar?
Pero el Señor le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Es momento de levantarte, es momento de que seas restaurado. La restauración ha venido a tu vida, le está diciendo el Señor a este hombre. Yo creo, mis hermanos amados, que lo mismo es para nosotros en este tiempo. Por eso yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea su necesidad. No sé cuál sea el proceso, no sé cuál sea esa situación que en algún momento la podríamos estar dando por perdida. Cuando todo se ve negativo, cuando todo se ve adverso, cuando todo se ve contrario, no todo está perdido. No perdamos las esperanzas, no perdamos la fe. Este hombre, por eso en el verso 7 a mí me impresiona, porque en el versículo 6 Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es la oferta, es la propuesta de Jesús. Pero en el verso 7 este hombre se justifica y le dice, por supuesto, un estado de depresión, en un estado, mis hermanos amados, de frustración, en un estado en donde el hombre había perdido toda esperanza. El hombre le dice: Señor, no tengo quien me meta en el agua, no hay quien por mí. En otras palabras, Señor, yo creo que así me voy a morir, así voy a acabar mi vida, así voy a acabar mi jornada. Este hombre había perdido toda esperanza. Pero eso es lo maravilloso de ese Dios que manifiesta empatía con el ser humano. Viene a darnos esperanzas, viene a darnos ánimo, viene a darnos fortaleza, y eso es lo que yo deseo comunicarles en esta noche. Yo quiero que usted sepa en esta noche, independientemente de la situación, no todo está perdido. No todo está perdido, mis hermanos amados. Todavía sigamos confiando, porque Dios puede hacer la obra, Dios puede hacer el milagro. Este hombre tenía 38 años y a pesar de que todo pareciera contrario a su vida, dice la palabra en el versículo número 9, y al instante aquel hombre, dice la palabra, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice la palabra que era día de reposo. Aquel hombre que llevaba 38 años de estar enfermo y que su problema no tenía solución. Ese hombre en ese día, ese hombre, al poder tener la experiencia de que Jesús entra a su camino, este hombre se da cuenta que todo cambia a su alrededor. Por eso, en esta noche, mis hermanos amados, no pierda la confianza, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Aun cuando todo pueda apuntarnos de una forma contraria, no perdamos la confianza en nuestro Dios. Porque ese Dios que se identifica en el dolor, ese Dios que se identifica con el sufrimiento del hombre, ese Dios que conoce su pesar, ese Dios que conoce su sufrimiento, ese Dios, mi hermano amado, que conoce todo lo que usted ha padecido, es el Dios que quiere darle la salida a su problema. Yo no sé si usted lo cree en esta noche, pero yo creo, mis hermanos amados, que Dios quiere traer solución a nuestras necesidades. Dios quiere traer solución a esos procesos por los que nosotros atravesamos en esta vida. Aun cuando podemos nosotros sentir que se están extendiendo, se están prolongando y pareciera como que, porque a veces ese tipo de problemas o ese tipo de situaciones a veces nosotros lo hacemos como ya parte de nuestro diario vivir, nos apropiamos de ellos, nos apropiamos del problema, nos apropiamos de la enfermedad, nos apropiamos de la crisis, nos apropiamos de esa circunstancia y pareciera como que la hiciéramos parte de nosotros. Pero yo quiero en esta noche animarle a usted, para que usted en esta noche, en este momento, independientemente de la situación, independientemente de lo que pueda estar atravesando, usted pueda hablarle a ese problema, usted pueda hablarle a esa situación
Y usted pueda decirle, ya no vas a formar más parte de mi vida. Ya no vas a formar más parte de mi diario vivir. Este hombre entendió que ese día las cosas iban a cambiar. Jesús le dijo, levántate. Levántate, y en esta noche eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nos vamos a levantar con una actitud diferente. Hoy nosotros quizás habíamos perdido la fe, quizás habíamos perdido las esperanzas, quizás habíamos, mis hermanos amados, caído en un estado de desánimo, quizás habíamos caído en un estado de depresión o quizás de frustración al pensar que todo está perdido. Yo quiero decirle en esta noche, nada está perdido todavía. Nada está perdido. Por eso en esta noche, en el nombre de Jesús, nos vamos a levantar y nos vamos a levantar con una nueva actitud. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de pensar, con una nueva forma de ver las cosas. Nos vamos a levantar en esta noche con una nueva forma de vida para la gloria de Dios. Ya no vamos a estar más deprimidos, ya no nos vamos a sentir más frustrados, ya no nos vamos a sentir sin esperanzas, sin consuelo, porque hemos conocido a un Dios empático, hemos conocido a un Dios que conoce el sufrimiento, pero no solamente conoce y ve el sufrimiento y ve el pesar de las personas, sino que adicional a eso, un Dios que no solo conoce el sufrimiento, sino que entra en esa persona que sufre, entra en la vida de esa persona que padece, entra y se identifica para poderle solucionar el problema y la situación a aquella persona que está padeciendo. Por eso en esta noche yo quiero animarle y quiero que nos pongamos en pie por un momento y que oremos, que podamos orar. Yo no sé cuál sea su situación, yo no sé cuál sea el proceso por el que usted ha estado atravesando, pero en esta noche yo quiero animarle para que usted le diga al Señor con todo su corazón. Cerremos nuestros ojos y en esta noche yo quiero que usted pueda con valor, con fe, con confianza, hablarle a esa situación, hablarle a ese problema, hablarle a esa circunstancia. Y usted pueda decirle, a partir de este momento ya no formas más parte de mi vida, porque solamente eres una situación circunstancial, eres una situación momentánea, temporal, pasajera. Si es enfermedad, mi hermano amado, háblele a la enfermedad. Si es un problema económico, financiero, háblele a ese problema económico, a ese problema financiero. Si es algún problema, mis hermanos amados, de carácter matrimonial, en el hogar, en el trabajo, independientemente, cualquiera que sea la situación, háblele a esa situación y dígale, a partir de esta noche yo me levanto con una nueva actitud. Yo me levanto con una nueva forma de pensar. A partir de este momento, yo me armo de valor, me armo de fe. Señor, gracias porque tú vienes a fortalecer nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos armas de valor. Porque cuando nosotros pensamos, Señor, que quizás todo está perdido, cuando quizás nosotros pensamos, Señor amado, como que ya no hay solución al problema, cuando nosotros pensamos que ya no hay salida, cuando nosotros, Señor, nos sentimos quizás encrucijados, cuando nosotros nos sentimos, Señor, quizás, Señor, atravesando ese problema en donde no encontramos la solución, no encontramos la salida, ahí te manifiestas tú, ahí apareces tú para darnos salida, para abrir caminos donde no lo hay. Por eso en esta noche,
Señor, nosotros somos al igual que esta multitud de enfermos, esta multitud de personas que se encontraban con diversas necesidades. Nosotros en esta noche también somos ese tipo de población que te necesitamos. Somos ese pueblo, Señor, que en este tiempo también necesitamos un toque de ti. Somos ese tipo de población, Señor, que seguimos creyendo en que tú puedes cambiar las cosas a nuestro alrededor. Nosotros nos hemos atrevido, Señor, a creer y a confiar que tú puedes cambiar todas aquellas cosas que estamos atravesando. Señor, en esta noche oramos para que visites a tu pueblo. Visita a aquellos que sufren, visita a aquellos que padecen, visita a aquellos, Señor amado, que están atravesando por momentos difíciles, aquellos que están atravesando por momentos de dificultad, aquellos que quizás, Señor, en lo secreto sufren, padecen porque no han querido dar a conocer lo que están padeciendo, no han querido manifestar a las personas que están a su alrededor, pero tú conoces su dolor, tú conoces su sufrimiento, y hoy queremos pedirte por cada uno de ellos, aquellos que se han sentido débiles, aquellos que sienten que sus fuerzas se debilitan. Ayúdales, fortaléceles para la gloria de tu nombre. Señor, glorifica tu nombre en esta noche, en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia. Visita a tu pueblo, visita a cada uno de los que escuchan tu palabra. Visítales en sus hogares. Visítales, Señor, interviene ahí donde está la necesidad. No hay nada perdido, Señor. No hay nada perdido, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Señor amado, que tú tienes la solución a cualquier circunstancia que tu pueblo pueda estar atravesando. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor amado, para que nuestra fe pueda ser fortalecida, pueda ser nutrida para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, asiste a tu pueblo, Señor, auxilia a cada uno de tus hijos en los diversos problemas, en las diversas etapas, en las diversas situaciones por las que cada uno de ellos atraviesan. Hoy compartimos tu palabra, y que tu palabra, Señor, siga ministrando nuestras vidas, que tu palabra nos pueda seguir ministrando esa seguridad, esa confianza de que tú estás en control de todas las cosas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.